Ok, ya estamos en la grabación. Eh, Les dije que trataran de hacer el problema 23, es este. Hugo me escribió ahora, me lo mostró, ya lo hizo él. Y pues él les va a explicar qué es lo que hizo. ¿Querés hacerlo ahorita, Hugo, o hago primero uno yo? Hugo. No se te escucha, o sea, no sé si ustedes lo escuchan, pero yo solo interferencia escucho. Hoy sí me escucha. Hoy sí, Hugo. Ah, bueno. Eh, por mí está bien. Si lo puedo hacer ahorita o después, estaría bien. Vos decime si ahorita, si no, Si hago quiere yo ahorita, uno. entonces. Va, ahorita. Sí, Va, y vaya, podés está bien. presentar. Sí, sí. Va, dejo de presentar entonces. Yo voy a Bueno, presentar Hugo. Una duda, ¿cuál ejercicio era? Qué bárbaro, Juanjo. Es el 23. El último de la guía. ¿Y por qué el último? Porque los últimos serán los primeros, Juanjo. Eso dijo Dios y mire, los que salieron de primero fueron los últimos que mataron. Va, ahí está lo que observen, lo que les podrían va a decir confirmar si estoy Hugo. presentando. Sí, Sí, sí. eso Ahí se mira intentando. ahorita la imagen. Vaya, ok. El ejercicio 23 dice, una tabla de espuma de estireno tiene un espesor de 10 centímetros y una densidad de 300 kilogramos por metro cúbico. Cuando un nadador de 75 kilogramos está descansando sobre ella, la tabla flota en agua fresca con su parte superior al mismo nivel que la superficie del agua y nos piden que encontremos el área de la tabla. Bien, yo aquí hice un dibujito, pero si lo ven algo pasado el nadador, igual estaría bien. Sacamos los datos, el espesor que es de 10 centímetros, 0.10 metros, la densidad de la tabla y la masa del nadador. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el área en metros cuadrados. Ahora, tenemos el espesor, por lo tanto, el área en metros cuadrados por el espesor en metros daría en metros cúbicos. ¿Y qué trabajamos con metros cúbicos? El volumen. Ahora, ya teniendo eso, podemos pasar a resolver el ejercicio. Hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. Positivas las que van hacia arriba. Tenemos el empuje que va hacia arriba y el peso de la tabla más el peso de la persona, que sería uno solo, por eso lo expreso así. Ahora, al despejar el peso de la tabla más el peso de la persona, quedaría que el empuje es igual al peso de la tabla más el peso de la persona. Sabemos que el empuje es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Entonces, yo les decía que el volumen es igual a el área por el espesor. Entonces, vamos a expresar así el volumen. Empuje es igual a la densidad por el área por el espesor por la gravedad. Ahora, no tenemos la masa de la tabla, por lo tanto, el peso de la tabla va a ser igual a la densidad de la tabla por el volumen de la tabla por la gravedad. Ahora, pasamos a lo siguiente. Empuje es igual al peso de la tabla más el peso de la persona o del nadador. Aquí sustituimos por empuje, vamos a poner la densidad del agua, el volumen que dije que lo íbamos a poner como área y espesor por la gravedad, igual a la densidad de la tabla por el área por el espesor por gravedad, más la masa de la persona por gravedad. Como en este caso tenemos la gravedad en los tres, simplemente la simplificamos. Ahora, la densidad del agua por el área por el espesor menos la densidad de la tabla por el área por el espesor. ¿Y esto porque como vemos que aquí nos queda la densidad del agua y el volumen, igual aquí, entonces simple y sencillamente lo pasamos a restar, igual a la masa de la persona. Ahora sacamos factor común, que es el área, por la densidad del agua por el espesor menos la densidad de la tabla por el espesor igual a la masa de la persona. Ahora, el área la vamos a despejar y nos va a quedar la masa de la persona entre todo esto que está acá.
Ahora fácil lo que viene, solo vamos a sustituir los datos. Los 75 kilogramos que serían de la masa del nadador, la persona, la densidad del agua que es 1000 kilogramos por metro cúbico, el espesor que es de 0.10 metros, menos la densidad de la tabla que es 300 kilogramos por metro cúbico y el espesor 0.10 metros. Al resolver todo esto les tiene que dar como resultado 1.07 metros cuadrados. Esto que yo puse aquí, bueno, conclusión, a mí me gusta hacerlo en los ejercicios. El empuje es igual al peso de la tabla más el peso de la persona. Sabemos que el empuje es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Entonces, el volumen será igual al área multiplicado por el espesor. La tabla tiene una menor densidad que el agua. Es por eso que su parte superior está al nivel del agua. Solo eso sería. No sé si está bien. Pues me parece magnífica tu explicación, Hugo. Gracias. No sé si tus compañeros... Buenas tardes, ingeniera. Muy buenas tardes a todos. No sé si los demás compañeritos tienen alguna duda de lo que explicó Hugo. Por favor, pregunten, ya sea que le pregunten a él o me preguntan a mí. Ajá, digan. Pero todavía están ahí, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Ah, vaya. Ok, Solo que no lo alcancé a copiar. Pero bueno, ese lo pido a Hugo después. ok. ¿Y por qué se plantea así? ¿Cómo así? Pues, ah, no, olvídelo. No, hace la Fue me- pregunta. No, ya entendí por qué se había planteado así, es que no había entendido el por qué, o sea, cómo salió el planteamiento. Ya. Ya, pero ya entendí. Pueden ver la pizarra, ¿verdad? Sí, Ok. Tal vez solo aportar algo, por si a alguien no le quedó muy claro. Porque Hugo dice que el volumen es el área por el espesor. ¿A qué se refiere? Imaginémonos que la tabla es así, la tabla sur, digamos, y que tiene un espesor. ¿Sí? Entonces, para hallar el volumen de esta tabla, necesito encontrar el área de esta superficie. Este es el área. Y esto es el espesor. Y como él dijo, el área está dada en metros cuadrados, el espesor está dado en metros, entonces el volumen es el producto del área por el espesor para que en metros cúbicos y pues esas son las unidades de volumen. No sé si tenían duda en eso. Si la tenían, pues ahí está la explicación del por qué dijo eso Hugo. ¿Está claro eso? Ok, Mauricio. No se les vaya a olvidar este problema para el examen. Se acordarán de mí. sabe que pensé que era carne asada. Tenés hambre. No, acabo de comer, literal fue lo primero que vi yo.
antes de hacer el problema que yo les voy a hacer acá, no es de la guía, es otro. Ingeniera, tiene la simulación. Sí, Listo. claro que sí. Va, entonces antes de que yo les haga el problema, la ingeniera les trae un simulador. Entonces ella va a interactuar con ustedes ahorita. Como siempre, Es ella un les hace preguntas. parcial. ¿Qué pasa, ¿Cómo, vos? cómo? Va a ser un simulador para el parcial. Algo así, muy parecido. La ingeniera lo Sí. pone en el Facebook. Vaya. Lo dejo con la ingeniera ahorita. Gracias, Inge. Bien, nos comentaron por ahí, ¿verdad? Que tuvieron examen de inglés esta semana, ¿verdad? ¿Están preparados? En inglés es la actividad. Así que ahora vamos a comenzar con ahorita toda la explicación va a ser en inglés, espero hayan estudiado. No, ¿Están listos? No son bromas. Sí, lleva cosas en inglés. Sí, lleva cosas en inglés. ahí se las trago. Vaya, está bien, ahí la revisamos entre todos. También el objetivo, ¿verdad? Es mostrarles de una forma cómo pueden utilizar bastante el inglés, ¿verdad? Que a veces con ver ejercicios en otro idioma o actividades en otro idioma uno puede comprender mejor. Esta es como una práctica, digámoslo así, de laboratorio, así que voy a solicitar su participación. Igual del Inge, no voy a poder ver el chat. Inge, no sé si me puede ayudar ahí con lo que respondan. Por favor. Lo voy a pensar. Claro que sí. Aquí estoy viendo. Vaya. Ajá, porque como está en la misma pestaña. Empiece preguntándole a Stephanie, porque dice Stephanie que solo puede decir hello. Ah, vaya. Ok, vamos a comenzar. ¿Ya está lista Stephanie con el traductor a la mano? No, no son bromas. Es en español. Mira, lo primero, en este simulador, como es en inglés, me imagino que es norteamericano, utilizan el valor de la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Así que solo haciendo énfasis, ¿verdad? Que nosotros en el examen y en toda la asignatura trabajamos el valor de 9.8 metros por segundo cuadrado. Así que puede ser que trabajen los cálculos que vamos a ver ahorita en 9.8 metros por segundo cuadrado y que les dé un poco diferente, pero da exactamente los valores que da acá, repito, trabajando este valor. Es por eso que al nomás entrar al simulador les dicen que es 10 newton por metro cuadrado. Bien, hoy sí vamos a dar inicio al desarrollo del siguiente simulador. Dice, cuando el objeto A está completamente fuera del agua, el peso del objeto A es, aquí está el objeto A, es este cilindro. ¿Cuál es el peso de este objeto? Y aparecen estas opciones. Ah, el peso. Tienen que hacer un cálculo ahí. Si no alcanzan a ver la escala, porque Inga, no sé si En se un puede kilogramo, bajar un ¿cuántos poco, gramos hay? Creo que ya no, Inge, hasta ahí llega. sí, porque no se ve la parte de arriba. Ah, sí, en esta parte quizás solo con el cálculo, porque si no ya se Ajá, sumerge sí, y sí, ya cambia. Ujú. correcto. Va, entonces, ahí tienen la masa del objeto, calculen su peso en newton. ¿Cuánto sería? Stephanie lo está haciendo en la calculadora en inglés. Vaya. Mauricio dice un newton. Hugo también, un newton. Vaya, vamos a ver si es cierto. ¿Seguros? Para mí es 10 newton. Juanjo, 10 newton. Pero Esperemos uno más. ¿Alguien más? Stephanie, ¿dónde está? ¿Qué hiciste para hallarlo, Juanjo? Contame. Primero los 100 gramos, había que pasarlos a kilogramos. Ajá, ¿entre cuánto lo dividiste? Entre, espérame, entre 1000, Ajá, y eso te dio. espérame,
0.1. Ah, pues no. La de Y arriba. después, ¿qué hiciste? No, espere, 0.1, de ahí lo multiplicamos por 9.8. La ingeniera dijo de entrada que 0.1. aquí se ocupa 10 la gravedad. Dijo. Ah, sí, perdón. Ah, pues 1, 0.1 es 0. Newton. El que quedamos otra vez. Otra vez. Muy bien, Stephanie. Es que así Otra vez, Juanjo, ¿cuánto te dio la masa? Es que 100 por 1. No, un momento. ¿Cuánto es la masa en kilogramos? Por eso. ¿Cuánto es? Ah, Por eso no. ¿Cuánto es? Ya me trabé. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Ajá, dijiste que dividías 100 entre 1000. ¿Y te dio cuánto? 0.1. 0.1 kilogramos. Ahora eso lo Sí. multiplicas por la gravedad. Es correcto, Stephanie. 0.1. No Ah, era. pues sí es 1. Es. Ah, pues ya me dio 1. ¿Cuánto es, Juanjo? 1 Newton. Un newton. Va, ya tenemos 4 con un newton, ingeniera. Mauricio, Hugo, Stephanie y Juanjo. Es que ocupo regla de 3 porque la otra cosa. Ujú. Ok, vamos a ver aquí sin errores. Entonces es correcto, ¿verdad? El peso es 1 newton. Vale, muy bien. El volumen del agua es, este volumen de agua de acá, ¿cuánto es? Ahí sí lo van a leer en la probeta. 80 mililitros. Vaya, Juanjo dice 80 mililitros. Los demás. Mauricio dice 80 mililitros. Hugo también. 80. Adonai 80 mililitros. Va, ya tenemos 4 con 80. Vaya, seleccionamos, vamos a ver. Correcto, ¿verdad? Sin errores. Ahora dice aquí que si el objeto está completamente sumergido en agua, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hacemos en el laboratorio. Venimos, este de acá es un dinamómetro. Entonces, que mide peso, metemos todo el cilindrito dentro del agua. Este es un dinamómetro, como les mencionaba, y nos sirve para medir la fuerza que ejerce el bloque, en este caso, que es el peso. Entonces, ahora, ya que hemos sumergido el bloque dentro del agua, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto marca el dinamómetro? Por supuesto, el valor está en newton, ¿verdad? Ven ahí la escala en el dinamómetro. Dice 1 newton. Entonces, ¿cuánto está marcando ahí? Lean la escala. 0.8. Espérate, Juan. Muéstrele las opciones, ingeniero. Por favor. Estas son Ahí las están. opciones. La primera, 0.875. Ok, vamos a ver qué dicen los demás. Hugo también dice que es la primera. Mauricio también apoya 0.8775 newton. Ok, uno más. Ya tenemos 3. Y Carolyn Vanessa, ¿qué dice? Ya Aquí no hay está la más. escala. Aquí va en Bueno, ya no hay más. 0.5. Ponga lo que dicen ellos, ingeniera. Vaya, 0.875. correcto, ¿verdad? Puede ser que genere duda aquí, ¿verdad? De cómo se lee esto. No lo pudimos hacer en el laboratorio, pero sí es importante que se pueda leer. Miren, aquí dice 0 newton, 0.5 y 1 newton. Entonces, si aquí es 0.5, no sé si alcancen a ver, aquí sería 0.6, 0.7, 0.8, aquí es 0.9. Entonces queda cabalito, ¿verdad? Entre 0.8 y 0.9, solo que queda más abajito de la mitad. Entonces es por eso que es 0.875 newtons. No sé si hay dudas de por qué era ese valor. Les pregunto yo, ¿qué pasó con el peso? Se disminuyó. Ajá. ¿Y a causa de qué? De la fuerza de empuje.
Ah, muy bien. De la fuerza de empuje. ¿Y quién está ejerciendo esa fuerza? El agua. El agua. Muy bien, Juanjo. Creo que Bien. por ahí andaba la pregunta del ingeniero. ¿Va? Sí, es lo que sigue, ¿verdad? Que el valor Ok. del peso, ¿qué pasó? Ah, me adelanté, perdón. No hay problema, Inge. Ahí yo le ayudo a Decreció. mí. Ajá, en inglés, ¿cómo se pronuncia eso? Stephanie Increased. sabe eso. Stephanie, que No, nos diga. Ajá, ¿cómo se increased. pronuncia? Decreased. La 2. No. No, espérame. O sea, sí significa eso, que decrece, pero ¿cómo se pronuncia? Pregunta. Decreased. Interesante, don Mario. ¿Qué dicen por ahí? ¿No hay micrófonos por ahí para que nos digan? Yo digo que es decreased. ¿Otra vez? Ay, es que me hicieron bullying el primer día de inglés. No se preocupe. Pero a mí es Si nosotros decreased. tampoco sabemos, igual vamos a decir que sí. Para mí es decreased. Decrease. Decrease. Ajá. Decrease. Hay que ver en qué termina, ¿verdad? El ed y es la S, entonces se pronuncia como Ah, sí, es verdad. id. Entonces, y aquí es como una I. Entonces, aquí, decrease. Aquí, perdón, es la I. Decrease. Perdón, se me olvidó esa regla. Vaya. Hoy sí, regresando a física. Entonces, dice aquí, el agua actúa en A con una fuerza en dirección. ¿Cuál sería de las opciones? Este es descendente y ascendente. ¿Cuál sería? Upward. ¿Qué opinan los demás? Upward. ¿Qué dicen los demás? Upward es hacia arriba. Downward es hacia abajo. Sí, subió. En el buen salvadoreño, subió. Ah, niños. Carolyn, Vanessa. Hoy sí hablo, Carolyn, excelente. Dice upward. Adonai, upward. Y Mauricio, upward. Todos dicen Muy bien, upward. excelente. Ahora, ¿de cuánto fue este valor, esa fuerza? Ajá, y tienen que hacer un cálculo. De la fuerza de empuje. Pues sí. Imposible. La ¿Cómo hayan la fuerza fuerza del de empuje? densidad por gravedad por la altura. No, eso es No. presión. Ah, sí, ve. No. Era densidad por la gravedad. No llevaba gravedad. Es la densidad del líquido Ajá. por la gravedad por el volumen sumergido. Pero El- no tenemos el volumen acá. Pero tenemos dos cosas. Eso que está marcando, que les dijo la ingeniera, donde el dinamómetro, que es lo que mide, ¿verdad? Les dijeron 0.875. Bueno, pregunté qué pasó con el peso, disminuyó. Ese peso de 0.875, Sí, es cuando verdad. está sumergido dentro del líquido, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Peso Peso... relativo. No. Ahí nos dice Hugo y Mauricio, que es el El peso aparente. aparente. Ese es. Ok, Aparente. entonces cuando se tiene el peso real, que es cuando estaba fuera del agua, y el peso aparente, con esa información podemos hallar el empuje. ¿Cómo? Ah, y la formulita, pues. ¿Dónde están? Es que no las tengo. Ya me enteré. Voy a poner en Ahí en el Facebook las hallas. Ahí están, ¿verdad, ingeniera? Sí, así es. Vaya, ahí, metete a Facebook, ahí las vas a hallar. Ajá, ¿qué dicen los demás? ¿Cómo se halla el cuerpo empuje? por densidad del fluido por la gravedad. Feliz no tengo.
Ya identificamos, ¿verdad? De que está presente esa fuerza que está aquí. Nos hemos adelantado que es el empuje, pero con los datos que tenemos, ¿cuánto vale esa fuerza hacia arriba, que es el empuje entonces? Ahí ya nos dice Hugo que se encuentra restando el peso real menos el peso aparente. A ¿De ver, acuerdo, Hugo? Entonces, ¿cuánto es? el peso real menos el peso aparente. Hugo dice que es 0.125. Sí, yo concuerdo con él. Ajá. ¿Y los demás? Solo Juanjo y Hugo nos dicen. ¿Uno más? No fue mi sueño. Escribámoslo, pues, porque no hay más. Dicen 0.125. Ok, vamos a ver. Correcto, ¿verdad? Ese es el valor. De ahí les hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto se elevó el agua? Ciento dos punto Acuérdense dónde estaba inicialmente. ¿En qué valor estaba? Se les preguntó. Ahí está arribita. 80. Adonai Este es el valor inicial. dice que es la primera, la respuesta correcta, ingeniera. Adonai dice que es la primera. Ok, ¿los demás? También lo pueden leer de los datos de aquí, ¿ve? Aquí tienen que leer el dato y después relacionarlo con el primero. Sí, es que para mí es el primero, pero me dio choque mental. Hugo Leonardo dice que también está de acuerdo con Adonai, que es la primera. Ok, veámoslo. Correcto, ¿verdad? Lo que se ha hecho es la diferencia. Aquí se puede leer, ¿verdad? El valor de 92.5 y Ah, le sí, no. restamos los 80 y ahí da los 12.5 mililitros. No sé si hay dudas de dónde se sacó ese valor que se elevó el agua. Espérenme. 92.5 menos 80. ¿Está claro, niños? Sí, ¿Cómo se sacó eso? sí, sí. Ok, ahora les hace la siguiente pregunta. La masa de esa agua desplazada es. Habría que hacer una. Vaya, la densidad. Mauricio Bryan dice que es 12.5 gramos, lo mismo dice Hugo, 12.5 gramos. La densidad de la masa por. Adonai también dice que es 12.5. Ok, seleccionémoslo a ver qué tal. Hugo especifica que es ese valor porque la densidad es 1 gramo por mililitro. Muy bien, excelente. ¿Hay dudas de dónde se sacó este valor que el volumen de agua desplazado tiene una masa de 12.5? ¿Y por qué por mililitro? No eran centímetros cúbicos. Ah, Es no lo, sé. es lo mismo, Juanjo. O sea, el mililitro es aproximadamente igual a 1 centímetro cúbico. La diferencia anda en 0.001. Esa es la diferencia. Entonces, se Pero, ¿qué consideran valor iguales. se ocupó para Eh, el ¿valor de qué? último? Para el volumen. Es el de 12.5. Ah, yo había Porque agarrado te el de. preguntaba la masa del agua desplazada y el desplazamiento de agua fue de 12.5 Ah, mililitros. sí, pues sí. ¿Ya? Sí, ahí sí. Ok. Ya. Bien, la Sigamos. siguiente pregunta es el peso de esa masa de agua desplazada, ¿cuál es? Ahora pide el peso. Ay, no me voy a equivocar. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. X kilogramos
son 12.5 gramos. 12.5 por 1 entre 1000. 12.5 por 1 es lo mismo y eso es 0.0525. Ah, no, aquí es 10, 10, 10, 10. Ajá, niños, ¿cuánto pesa el agua desplazada? 0.125. Juanjo nos dice 0.125 y los demás. No tenemos más respuestas, Inga. Ah, Hugo acaba de confirmar que sí. Dice que también es 0.125. Correcto, Mauricio, ¿verdad? Mauricio también dice. Ok. Ahora dice, usando los resultados de arriba, nosotros podemos ver que el agua ejerce sobre A una y les da las siguientes opciones. Les dice la primera, una fuerza ascendente que es igual al peso de este objeto. La segunda les dice una fuerza ascendente que es igual al peso del agua desplazada. Y la tercera les dice que es una fuerza descendente que es igual al peso del agua desplazada. ¿Cuáles serían de las opciones? La segunda. Segunda, una Opción fuerza B. hacia arriba que es igual al peso del agua desplazada. ¿Qué dicen los demás? ¿Seguros? Juanjo. Seguro yo, los demás no sé. Pues sí. Juanjo lo dijo súper seguro. Sí. ¿Qué dicen los demás? Pero ¿Están de puede acuerdo? ser el impostor, no sabemos. Así como Among, no sé cómo se pronuncia el juego. Ah, es Among Us. Among Us. Ah, vaya, ahí está. No sabemos si es el impostor. I don't know what are you talking about. Ah, es un juego, Inge. Sorry. Entonces Ya. uno parece como que está trabajando normal con los demás y cuando menos siente lo mata. No, pues no queremos que nos maten aquí. Hugo Leonardo dice que también confirma lo mismo, la segunda. Juanjo y Hugo dicen lo mismo. ¿Alguien más? Si entendiera al explicar, pero como no entiendo, lo saca la 2. ¿Cómo sabes, Juanjo, si no lo entendés? Ah, bueno, va, es que según lo que yo sé de que se desplazó de la masa del agua es 12.5 kilogramos y lo que está haciendo es la fuerza de empuje hacia la masita de 100 gramos. Entonces, lo que el agua como se desplazó es igual es igual cabal a la fuerza que está ejerciendo sobre el objeto. O sea que acabas de llegar a esa conclusión en base a los resultados. Listo. Ajá, porque dice usando los resultados. Muy bien. Ahí está el peso del agua desplazada, 0.125. Y más arriba dice la fuerza, esa, perdón, está señalando ahí la ingeniera. La acción, bueno, la dirección de la fuerza hacia arriba o ascendente Ajá. era también de 0.12. Ese Muy mismo bien, valor. excelente, Juan José. Ahí Excelente está. análisis. Y Hugo también dice que confirma. Entonces, Ya me puedo graduar. Ok. démosle, ingeniera. Y entonces les dice, ¿verdad? Que es correcto, que es la acción de la fuerza, bueno, esa fuerza que nosotros hemos encontrado es el empuje. Y aquí les muestra, ¿verdad? Podemos ver que cuando sacamos del agua desaparece la fuerza de empuje y cuando lo introducimos aparece esta fuerza de empuje. Podemos ver cómo se reduce el vector del peso y aparece el de el empuje. Bien, esto era todo, Inge. Muchísimas gracias por participar. Gracias a usted.
Entonces, en base a lo que presentó la ingeniera, Hugo nos dijo que le gustaba sacar conclusiones. ¿Qué podemos concluir? La pregunta es para todos, no solo para Hugo. Concluimos de que ya pasé el parcial. Todavía no hay nota. Te las planteo de otra manera. ¿Cuándo va a aparecer la fuerza del empuje? Cuando el objeto esté sumergido en agua. Ujú, muy bien, pero parcial o totalmente, o ambas cosas. Totalmente. Y parcialmente no, Ah, no, como no, ambas cosas, ambas. ambas cosas. Ya sea que esté Porque parcialmente sumergido o completamente sumergido, siempre aparece la aparece. fuerza del empuje. Es que se definía si era parcial o completo dependiendo de la densidad del objeto. No, o incluso ahí, si se fijaron en lo último que hizo la ingeniera, cuando iba entrando el bloque, empezaba a aparecer la fuerza, pero a medida que iba sumergiendo más el cuerpo, la fuerza del empuje iba siendo más grande, hasta Iba llegar a su valor aumentando. máximo, que fue cuando ya entró completamente. Ah, ¿Ya? ya. Bien. Yo les traigo este problema, ya les digo. Quiero que lo hagamos entre todos, Yay. pero hay que presentar primero, si no, no ven nada. Solo le veo la cara a todos mis compañeros. Y a la ingeniera. Ahorita ya va a salir. Son iguales a los del parcial. Pues sí, Le extraño. sino qué chiste. Me avisan cuando ya lo vean, por favor. Ya. ¿Ya? Sí. Ok. Gracias. Bien. Lo tenemos ahí. Dice que se va a levantar una carga. Creo que lo está cubriendo ahí. Una carga de 500 kilogramos. Está sobre el elevador hidráulico, que se muestra en la figura, vertiendo aceite de densidad 780 kilogramos por metro cúbico en un Del tubo aceite. delgado. Tubo delgado es este, ¿verdad? Este es el tubo delgado donde se vierte el aceite y se va a levantar esta carga. Entonces la pregunta es, hay que determinar cuál debe ser la altura H para empezar a levantar el peso. Esta altura. Y nos dicen acá que la presión atmosférica es 0, o sea, no vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica. Para que se dé este equilibrio, ¿cuánto vale H? ¿Cómo comenzamos con el problema aquí? Primero tomando los datos. Los datos ahí están todos ya. ¿Qué hay que hacer? Pues, yo sugiero, vaya, según la fórmula de presiones igual a la densidad, la gravedad, la altura. No, pero antes de eso, Por eso, y tenemos la masa. recuerden los problemas que hicimos Sería hallar una densidad, ayer. la densidad total. Y por cierto, fue uno que vos pediste, Juanjo. Espérenme, que aquí he anotado todo. No sé si era el 15 y 16, ¿se recuerdan de eso? Ah, sí, aquí los tengo entonces. Entonces, parecido al 16. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero? Ah, pero es que aquí busca el área. Pero es lo mismo. Sería peso de, o sea, primero según el planteamiento es PX1 es igual a PX2. O sea, la presión de... Son las presiones, pero acá, ¿qué hay que hacer? O sea, tengo que buscar dos puntos en los cuales pueda decir que las presiones son iguales. ¿Dónde están esos puntos? En donde 1.2 metros y en 1 centímetro. No. ¿Qué son estos valores que tenemos acá? De 1.2 y 1 centímetro. Estos son los diámetros de esta tubería. Esta es la más ancha, tiene un diámetro de 1.2 metros, y esta que es la más angosta tiene un diámetro de 1 centímetro. ¿Sí?
Ujú. Entonces, ¿dónde están esos puntos a los que menciono? Nadie. Mm, Abajo hubo, pero exactamente a dónde. Hasta el fondo, dices tú. Un poquito abajo de 1 centímetro, quizás donde empieza a ver a llegar la esquina del cuadrado que está ahí. Vaya. Tú dices, me corriges si estás diciendo acá. Ahí donde dibujé. Sí, Vaya, ¿cuál es la dificultad que tengo si lo pongo ahí? Va a haber una presión en este punto. Va a ser la presión de toda la columna que está aquí arriba. Y voy a ujú. conocer la altura de toda esa columna. Mi incógnita está acá. ¿Ah? Pero este pedacito de aquí no voy a saber cuánto es. Ahora, tal vez donde se están confundiendo es en estos valores de 1.2 y 1 centímetro. No son alturas, son los diámetros de la tubería. Entonces sería hasta donde llega la última, o sea, hasta donde termina la altura. Ese sería un punto. Ah, y Donde lo que nos inicia sería el dice, otro punto. y lo que nos está diciendo Mauricio, donde se mantiene la carga. Ujú, Mantiene la carga es aquí. ¿Sí? ujú. ¿Es ahí, Mauricio? Porque es lo que me estás diciendo. Ok. Y Juanjo dice, muy bien. Y Juanjo creo que dice por acá. ¿Está bien ahí, Juanjo? Sí, sí, ahí. Va. Quiero ver. Hugo, queda claro ahí eso. Ok, Hugo. Excelente. Bien. ¿Qué sucede con esos dos puntos? Esos dos puntos están al mismo nivel y en los dos está el mismo líquido. Entonces puedo decir que en esos puntos las presiones van a ser iguales. Vamos a llamar punto 1 a este y al otro extremo el punto 2. Entonces partimos del planteamiento de que la presión en el punto 1 igual a la presión en el punto 2. Ahora, ¿cómo sería la presión del punto 1? ¿Cómo sería? Ajá, ¿cómo la calculo? ¿Densidad por gravedad Densidad por por gravedad altura por o altura. fuerza entre área? Densidad por gravedad por altura. Vale, fíjate bien. Si me decís eso, ¿cuál sería la altura? Chetos, es verdad. ¿Mm? ¿Verdad? No O olviden. sea, ¿qué Sí, está arriba del punto 1? La carga. Así como nos dice Hugo Ujú. y Mauricio, fuerza entre área. Muy bien. Fuerza entre área. Y al otro lado, ¿quién está haciendo Ahí presión? En el sí. punto 2. Ahí sí es lo que tú decís. Porque lo que está arriba del punto 2 es una columna de líquido. Entonces Ujú. es la densidad de líquido por la gravedad Por la gravedad, por por la altura. altura. Y ahí está Y nuestra como incógnita. altura andamos buscando Ajá. Ahora la fuerza, ¿quién va a ser la fuerza aquí? el peso. El peso de esta carga, ¿verdad? Sería masa por gravedad. Entonces colocamos aquí masa por gravedad entre el área. Pero el área de este lado, ¿cómo va a ser? Para eso me dan este valor. Este es el diámetro, les dije. Ujú. Si es una tubería, ¿qué forma debe de tener? Cilíndrica. Cilíndrica, entonces. Pero la tapa del cilindro. Ajá, muy bien, Mauricio. La tapa del cilindro, ¿qué forma es? Redonda. Ajá, De un romper círculo. algo. Ser. Un círculo, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, el área de un círculo, en función del diámetro, es y cuartos diámetro al cuadrado. Y aquí nuevamente densidad por gravedad por altura. ¿Qué podemos eliminar? Densidad
No, no, no. Gravedad no. ¿Mm? Gravedad, La gravedad. ¿Aparecen ambos? sí. Sí. Entonces, puedo eliminar la gravedad aquí y aquí. Y despejo la altura. ¿Qué va a pasar con esta densidad? Va a pasar a dividir al otro extremo. Entonces me queda masa entre y La- cuartos diámetro ah, al cuadrado por la densidad. Y esto va a ser la altura. ¿Se entiende eso? sí. Ok, Y a nosotros, gracias. Ahora sustituimos, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa? Creo que es 500 kilogramos. sí. El diámetro es 1.2 metros. Escribimos acá. Y cuartos por 1.2 metros al cuadrado. Y la densidad, ya nos la daban en el problema, es 780. 780 kilogramos por metro cúbico. Está facilito. ¿Cuánto de esa altura? Cero punto 5667. 68, perdón. Dejémoslo con 2 decimales, sería. 0.57. Ok, muy bien, Hugo. Esto es 0.57. ¿Qué? Metros. Bueno, ya nos decía ahí, metros. Muy bien. Ok, bueno, metros. Esa debe ser la altura para que se mantenga el equilibrio con esa carga ahí. ¿Se entiende el problema, el planteamiento? Sí. Ok. Gracias, Hugo. No olviden eso, siempre que vean una prensa hidráulica, un tubo en U, manómetros en U, ¿qué tienen que hacer? Buscar esos dos puntos donde las presiones son iguales. Y recuerden que deben de estar al mismo nivel y el mismo líquido. No olviden eso. Tenemos 10 minutos. Por aquí tenía otros. ¿Dónde está, Dios mío? Sí, creo que está. Miren qué bonito es. Ese sí no lo vamos a hacer. ¿Ya vieron Eso, cómo está el tubo? Está de cabeza. El sí. manómetro en U. Ese es más Pero simpático. Ese siempre es el mismo manómetro, ¿no? sí, pero ya, ¿cómo lo plantearías? Al Que revés. cuando hagas el diferido, entonces ahí te va a salir. Ay, no, como yo nunca hago los diferidos. Vale. Ay, no. O el repe, así es, Mauricio, también. Ah, le repito esas. Así es que guárdenlo en su memoria. Bueno, y en el video Déjale- lo van a ver, ¿verdad? y déjele Tome, tomo foto. tómele captura de pantalla, lo que sea, y Yo le voy a averigüe tomar. cómo se hace. No. ¿Ya estuvo, Juanjo? Sí. Vale. Es que yo nunca yo nunca haré diferido porque mi mamá siempre me dijo, aunque sea con la camilla del hospital, pero usted nunca me va a dejar ir a hacer no va a dejar de hacer un parcial. A menos de que sea algo que literal no lo mueva, pero eso igual aún así vea la manera de moverse y vaya a hacer el parcial. Y yo, vaya. Ok, perfecto. Siga los consejos de la mami. Mire, mamá, un examen en la UCA está con varicela, lo ofrece. ¿Y quién era Varicela? Vaya. Aquí lo que quiero es Cómprele que... pan, ingeniero. ¿Qué pasa? Cómprele el pan, hombre. ¿Compre el qué? El pan al señor. Ay, ya oíste. Dígale, espéreme, pero deme una cobra.
Estamos ocupados ahorita. Vaya, en ese problema quiero que planteemos nada más la ecuación. Fíjense bien en esto. Aquí dice que es H1, aquí es H2 y aquí es H3. ¿Son alturas o son niveles lo que está presentando acá? Niveles. Niveles. Eso dice Juan. ¿Y los demás qué dicen? Este H1, H2, H3 son niveles o son alturas. Es que no sé. Para mí son niveles, pero es que también tiene como altura. No, me quedo con nivel. Mauricio también dice que son niveles. Ajá. Siendo niveles, ¿qué valor debería tener acá? 0. 0, eso es. Entonces el primer nivel vale H1, el segundo nivel H2 y el tercer nivel H3. Entonces, si yo quiero encontrar la altura de la columna del líquido A, que sería esta altura, ¿cómo la encuentro? Restando los niveles. Ajá, ¿cuáles? El nivel 2 y el nivel 3. O sea, resto H2 menos H3, Ajá. ¿seguro? No, al revés. Al Resta revés. ¿Quién es el mayor? H3 menos H2. H3, eso. Ese Ajá. nivel. Ok, Hugo, de acuerdo. Este es H3 menos H2. Muy bien. Ahora, si quiero esta columna de mercurio, ¿cómo sería? H2 menos H1. Ok, de acuerdo, Juanjo y Hugo. H2 menos H1. ¿Y cuál otra voy a necesitar? La de líquido B, que va a ser esta. ¿Cómo Ujú. sería esa? H3 menos H1. Ok, H3 menos H1. ¿Está claro para los demás? Ok, Mauricio, gracias. Hugo, bien. Ahora planteemos la ecuación para hallar la diferencia de presiones entre A y B. ¿Cómo sería? ¿Quiere la diferencia de presiones? Este es el líquido A. Ujú. Debo de buscar dos puntos donde las presiones sean iguales. ¿Dónde están esos puntos? En H3, En H3, hasta arriba. sí, porque ahí el primer punto está en el mismo. Aquí. H3. ¿Y Ajá. dónde está el otro punto? Ajá. En, mm, en 0. No, porque ese es mercurio. Vaya, desde ahí ya no cumplimos porque, ¿qué dije? Los puntos deben de estar al mismo nivel. Y ustedes me han dicho que estos son niveles. Aquí hay Ujú. al mismo nivel de H1. Aquí es al mismo nivel de H1. Aquí es al mismo nivel H2. Y aquí arriba el mismo nivel H3. En base a eso, si tú decís que el 1 está ahí arriba de A, para que esté al mismo nivel, el otro punto debería estar aquí. Ahí están al Ujú. mismo nivel los dos puntos. Pero ¿con Ah, qué otra condición no cumplen? con que el ¿Cuáles nivel son? de 2 y No, H1. ¿cuáles son las condiciones que les dije? Los dos puntos al mismo nivel y debe de ser el mismo líquido. ¿Es el Ah, mismo líquido en los dos puntos? no, son diferentes. No. Entonces no puedo decir que las presiones son iguales ahí. ¿Dónde están esos puntos que están al mismo nivel? Hugo y Mauricio nos dicen a nivel de H1. Vamos a ponerlos ahí a nivel de H1. Ah, A sí. ver si cumple eso. Sería Yo ya. acá, de acuerdo a lo que dice Hugo y Mauricio, y acá. Sería el punto 1 y aquí el punto 2. ¿Están al mismo nivel? Sí, ambos están a nivel de H1. ¿Y es el mismo líquido?
Sí, Sí, ¿qué líquido tenemos? mercurio. Mercurio. Ahí sí puedo decir que las presiones son iguales. ¿Se entiende eso? Ujú. Bien, ¿cómo planteamos la ecuación? Vamos a ¿Quiere decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Ahora, el punto 1, ¿qué está soportando? ¿Qué hay arriba de 1? H2? No. Ya los líquidos. Ahora veamos los líquidos. ¿Qué líquidos tengo arriba de H1? Ah, líquido A. Tengo el líquido A y ¿qué más? Y mercurio. Y el mercurio. Ok, Mauricio, sustancia A y mercurio. ¿Y qué más? ¿Qué otra presión? ¿Está abierto a la atmósfera o no? El tanque A. Muy bien, Hugo. La presión atmosférica. Entonces, planteamos acá que lo que soporta el punto 1 es desde arriba para abajo, la presión atmosférica, más la presión de A, que sería densidad de A por gravedad. ¿Por cuál altura? ¿Cuál es la altura de A? Ya la sacamos ahí. La altura de A es esta. Dijimos que es H3 menos H2. Ok, Hugo. Entonces ponemos aquí H3 menos H2. Y nos falta más densidad del mercurio por gravedad por la altura del mercurio. Y la altura del mercurio en el punto 1 es H2 menos H1. Y eso es todo lo que está en el punto 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, Mauricio, que Hugo. Bien. Ahora en el punto 2, ¿qué tenemos? Otra vez, ¿está abierta la atmósfera el punto 2? Sí, ¿verdad? Entonces, ok, Hugo. Bien, entonces planteamos en el punto 2, primero, está abierta la atmósfera, la presión atmosférica. Más, ¿quién sigue? Ajá, la presión de B, ¿de acuerdo? Y la presión de B es densidad de B por gravedad por la altura de B. Y la altura de B dijimos que es H3 menos H1. Y ahí está planteada la ecuación. Lo que pide el problema, ok, muy bien, eso es. Entonces, lo que ahí sería, pusiste presión de B, creo. La presión de B es densidad por gravedad por altura. Bien, el problema lo que pide es que se calcule la densidad de B. Entonces habría que hacer el despeje. Sí, faltó la gravedad, ok. Hacer el despeje de la presión de B. Hasta aquí lo vamos a dejar, porque lo importante era encontrar la ecuación y también podemos verificar que a ambos lados estamos sumando la presión atmosférica, la podemos cancelar. Queda esa ecuación, donde vamos a cancelar las gravedades también y luego despejar la densidad de B. ¿Queda claro el planteamiento de esto? Eso sería ya lo último. Ok, Mauricio. Ok, Hugo. Bien. Gracias, Adonai. Hasta allí llegaríamos el día de hoy.